Buenos días. Vamos a ver si se oye bien. Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues lo primero, daros las gracias a todos los que un sábado por la mañana habéis prácticamente llenado el salón de actos. He estado hablando con muchos de vosotros y vienen de Ciudad Real, de Segovia, de Ávila, por supuesto de Madrid y Toledo. O sea que tenemos una representación bastante interesante y bastante extensa de todo el territorio. Así que lo primero, daros de verdad las más sinceras gracias por parte de afiliación. Nos lo ponéis cada vez más difícil porque cada acto que preparamos tenemos un seguimiento bastante importante y al final es una obligación para nosotros hacerlo bien y nos gusta que nos obliguéis a cada día a mejorarnos, ¿vale? Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por venir. Vosotros formáis parte de la resistencia y el primer aplauso yo lo quiero para vosotros por estar aquí un sábado por la mañana. Así que... Quiero agradecer al equipo de Vox Juncos, Sergio, Gonzalo y Nuria, todo su equipo, que han sido los que nos han facilitado este sitio y nos han ayudado en toda la organización. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Nuestro presidente provincial, Daniel Arias, que está aquí con nosotros, Pepa, nuestra vicepresidenta, comité ejecutivo y especialmente tenemos a nuestro candidato a la alcaldía y a la presidencia de Castilla-La Mancha y a nuestro próximo presidente, David Moreno, que también pido un fuerte abrazo para él y un fuerte aplauso. Enrique Quesada es, como sabéis, los que somos de aquí de Toledo, es nuestro vicecoordinador de zona y es experto en flujos migratorios, geopolítica y relaciones internacionales, máster en extranjería e inmigración, colaborador habitual en el programa de la radio Tarde 2 Libre 2.0 y va a ser nuestro primer ponente que vamos a tener 15 minutos cada uno de ellos y luego pasaremos a las preguntas del público y al final cerrará el acto David con un pequeño discurso para todos. Samuel Vázquez, presidente de la Asociación Policía Siglo XXI, grado en Criminología por la Universidad de Salamanca, miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional en el sur de Madrid, escritor y articulista de prensa. Y Josema Vallejo, que está aquí a mi lado, trabajador social, máster por la Universidad de Zaragoza, especializado en dinámicas sociales de la delincuencia, vicepresidente de la Asociación Policía Siglo XXI, cabo primero de la Guardia Civil, titulado en Información de Tráfico. Además, titulado en Protocolo, articulista, escritor y autor de varias obras de temática policial. Pido un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Y bueno, entrando un poco en materia, tristemente tenemos un caso muy reciente que ha sido esta semana de un ataque yihadista, que parece que da miedo decirlo, en Algeciras. En España, el año pasado, en el 2021, se dictaron 42.597 órdenes de expulsión y solo se repatrió a 3.500 inmigrantes, un 8% en el 2021. Además, estos expatriados, estos expulsados, la mitad de ellos estaban en prisión, o sea, estaban totalmente localizados. Desde el 1 de enero al 31 de agosto del 2022 se han practicado 539 expulsiones, pese a que hubo 18.676 resoluciones de expulsión, un 2,8%. Luego, todas estas cosas traen sus consecuencias, como acabamos de ver tristemente esta semana pasada. Este yihadista que entró en España a mediados del verano del año pasado venía de Gibraltar. Gibraltar tardó 3 días en expulsarle. 3 días. Nosotros entró de manera ilegal, ha estado viviendo en un piso ocupado, con una orden de expulsión desde el verano pasado, y aquí le tenemos. Y las consecuencias, los actos siempre tienen consecuencias. Y no hacer las leyes y no cumplir las leyes, al final lo paga la ciudadanía. Y yo quiero hacer una mención concreta
a un programa de televisión que hubo, creo que fue el jueves, de una presentadora que se llama Susana Griso. Estaba haciendo una entrevista. Bueno, sabéis que este yihadista primero entró en una parroquia donde se mató al sacristán e hirió gravemente a este sacerdote. Se fue a otra parroquia donde estaba cerrado, por suerte, y estaba entrevistando a este sacerdote de la parroquia cerrada. Y no se le ocurre otra cosa decir a esta presentadora que si el enfado de este yihadista, ella no dijo yihadista, si el enfado podía venir porque había estado en Cáritas pidiendo comida y no le habían dado comida. Entonces, consecuencia, eso. Si no te doy comida te mato y lo justifico. Me parece una inmoralidad absoluta y su programa una basura. Y os lo digo con todo el dolor de corazón porque esta es la periodista y la prensa que tenemos hoy día. Vamos a entrar también en los datos. Sé que los datos son un poco pesados, pero creo que tenemos que bajar un poco esa sensación que tenemos todos de inseguridad. Hay que bajarlos a la tierra. Yo solamente os voy a dar 3 datos. 3 datos nacionales y 3 datos en Castilla-La Mancha. Son datos que están sacados todos del Ministerio del Interior. Esto quiere decir 2 cosas. Primero, que son oficiales, pero segundo, que estoy seguro que están manipulados. ¿Vale? Criminalidad nacional. La criminalidad nacional en el conjunto de España hasta el tercer trimestre del 2022, respecto al mismo periodo del año anterior, ha aumentado un 22,21%. Un total de 1.734.625 infracciones penales. Son 4.750 infracciones diarias. Cada día, 4.750 infracciones. En las infracciones penales por tráfico de droga, en los 3 primeros meses del 2019, me he quitado la parte de pandemia y pospandemia, que estábamos un poco todos más metidos en casa. 2019, los 3 primeros trimestres, 10.835. Los 3 primeros trimestres del 2022, 13.962, un aumento de un 28,86, casi un 30%. Agresión sexual con penetración, todos datos del Ministerio del Interior, consultables a través de www.epdata.es. Los 3 primeros trimestres del 2019, 1.405. Los 3 primeros trimestres del 2022, 1.942. Un 38,5% más. 5 agresiones sexuales diarias, con penetración. Estos mismos datos en Castilla-La Mancha, ¿cómo se han comportado? Pues vamos a ver. Yo os auguro que no muy bien. La criminalidad en Castilla-La Mancha, hasta el tercer trimestre del 2022, respecto al año pasado, ha aumentado un 23,88%, casi un 24%, con 60.997 infracciones penales diarias. Agresión sexual con penetración. Datos del 2022 porque no ofrecen datos del 2019. Del 2022. En el primer trimestre de 2022, enero a marzo, se produjeron 15 agresiones sexuales con penetración en Castilla-La Mancha. Segundo y tercer trimestre del 2022, 46. Un 50% más. En los 2 trimestres posteriores al primero, un 50% más. Esto es una escalada que no podemos aguantar, porque al final nos va a llevar a un estado incontrolable. Lo dice Samuel y lo dice Josema muchas veces en sus vídeos. Esto lo tenemos que poner un stop ya mismo, porque cada día que pasa la bola se hace más grande. Es una bola de luz, una bola de nieve, cada vez crece más. Y las únicas formas de poder pararlo es políticos valientes que pongan nombre a cada cosa y que tomen decisiones valientes para poder pararlo. Entonces, yo creo que esta conferencia de hoy, lo que queremos sacar esas conclusiones y empezar a tomar datos para ver qué podemos hacer, si Dios quiere, a partir de mayo, que tendremos bastante más opciones de mejora, ¿no? Entonces yo, sin más, le voy a dar la palabra a Enrique y que nos cuente su visión. Muchas gracias.
Bien, buenos días a todos. Es para mí un placer estar esta mañana aquí en Juncos, sobre todo acompañado en esta mesa con, aparte de ustedes obviamente, con estos tertulianos tan ilustres con los que voy a alternar. Yo hoy tenía preparada mi exposición de otra forma, pero como ha dicho Raúl, los acontecimientos acaecidos tristemente este pasado miércoles, pues bueno, me han hecho cambiar un poco la forma de empezar esta charla, de empezar esta sesión. Yo soy víctima del terrorismo islámico y como tal quiero mandar un abrazo muy fuerte a los familiares de la persona asesinada en Algeciras el pasado miércoles y a todos los heridos, porque digo, ha sido asesinada, no ha sido fallecida. Es muy importante este matiz. Parece muchas veces que cuando ponen noticias en la prensa de violencia de género se habla de asesinatos y cuando esta violencia es perpetrada por el islamismo radical, como ha sido este caso, las personas ya no son asesinadas, sino son fallecidas. Entonces, lo primero que quiero hacer es, como decía, mandar un abrazo muy importante y toda mi solidaridad para todas estas víctimas que han vivido este episodio tan negativo el pasado miércoles en Algeciras. Posteriormente, he de decir que esto no es un caso aislado. Ha sido un caso que ha salido en prensa, que se le ha dado visibilidad, pero que no es el único que ocurre al cabo del año y que de ninguna de las maneras dejan de existir cada día problemas con este tipo de radicalizados yihadistas. Ayer mismo el Ministerio del Interior dio luz a que el mismo miércoles que se habían producido los atentados o el atentado de Algeciras, se detuvo otro yihadista en Gerona, otro yihadista muy radicalizado de origen magrebí que tenía pensado atentar este verano en Benidorm ametrallando a los turistas en las playas. Y esto no son casos aislados, son casos que ocurren cada día, casos que no salen habitualmente en la prensa, que cuando salen en la prensa, en la mayoría de los casos, se omite la nacionalidad de los implicados, porque, por favor, no podemos ser racistas, no podemos ser xenófobos, no podemos ser islamófobos, pero esta es la realidad. Estamos viviendo una realidad con una invasión silenciosa, que cada vez es más invasión y cada vez es menos silenciosa, pues de una religión, la religión islámica, que no solamente quiere atentar contra los principios de creencias de la religión cristiana, con lo que quiere atentar es sobre todo con la estabilidad de las raíces y los cimientos de la cultura cristiana. Esta cultura cristiana que ha sido la que ha sentado las bases de la construcción de Europa, donde parte del pensamiento griego, del pensamiento romano, de la espiritualidad de Jerusalén y donde se han formado las bases para este mundo occidental que conocemos en este momento. Cuando hablo del Islam no hablo de religión solamente. La religión es una parte dentro del Islam. El Islam se compone, si lo pusiéramos en una plataforma, tendría un trípode, ¿no? Y en ese trípode tendría varias patas. Una sería la religiosa, otra sería el poder político y otro sería el militar y el económico. Porque el Islam no se entiende solamente como algo religioso, sino como una cultura social. Una cultura que, como digo, es absolutamente antagonista con nuestra cultura cristiana y una cultura que lo que persigue es aniquilar nuestras creencias y aniquilar los pilares de la sociedad. Cuando hablamos de terror,
yo quiero dejar patente que no solamente se produce terror poniendo bombas. La delincuencia común que sufrimos cada día, por medio de violaciones, Raúl ha esbozado unos datos que nos dicen y que nos hablan de delitos que muchas veces para nosotros son nuevos, pero que son otras formas de terror. No solamente el de las bombas es terror, las violaciones grupales, las ablaciones, los matrimonios obligatorios, las lapidaciones, son delitos nuevos que están empezando a verse en nuestra sociedad, pero que no son nuestros. Son delitos que de alguna forma estamos importando. Nuestra cultura, la cultura cristiana, la cultura que hemos vivido y que se ha respirado siempre en Europa, no es la de los machetazos, no es la de las ablaciones, no es la de Alá es grande y le abro la cabeza o mato a una persona por el mero hecho de que no piensa como yo o de que su credo es diferente al mío. Esta no es nuestra cultura. Esta no es nuestra cultura y es la cultura que pretende el islamismo cambiar, que pretende imponer. España ha sido siempre un país de emigrantes. Nosotros hemos salido a trabajar fuera, pero siempre hemos salido con el respeto a las tradiciones, al país donde íbamos. Hemos salido con un contrato de trabajo y guardando siempre las formas y respetando, pues eso, la ley del país que nos acogía. Esto no ocurre con esta gente que nos están trayendo y que nos están imponiendo, porque hay un problema importante, ¿no? Esta cultura islamista choca de forma diametralmente con la nuestra, pero nos la quieren endulzar o nos la quieren envolver en un papel de regalo para que esto parezca que, oye, qué solidarios somos todos. Nosotros, y yo creo que es un momento importante de empezar a quitar etiquetas y estigmas que nos ponen a las personas de Vox y a las personas que cada día estamos en contra de esta inmigración ilegal, y quiero remarcar lo de inmigración ilegal, nosotros no somos racistas, nosotros no somos xenófobos, nosotros no somos insolidarios. Nosotros creemos en la inmigración, pero en una inmigración controlada y regulada, donde podamos atender las necesidades de demanda que pueda tener nuestro país en cuanto a necesidades laborales, donde podamos elegir la procedencia de nuestra inmigración. Es decir, aquí llevamos años acogiendo a hermanos hispanoamericanos, que es una cultura común a la nuestra y que son los primeros perjudicados cuando la inmigración ilegal les pone mala prensa. Tenemos lazos de hace más de 500 años y no hay estos problemas. El problema es la falta de integración en estas culturas que nos quieren imponer. Culturas que, como digo, son totalmente opuestas a las nuestras y que simplemente por el mero hecho de quererlas imponer ya están planteando una falta de integración dentro de la sociedad. Esta falta de integración se ve muy palpable cuando llegan estas pateras, estos cientos, miles de inmigrantes ilegales que recibimos cada año, y vemos que no se integran, no se permeabilizan con la sociedad, todo lo contrario, se aíslan, se forman guetos. Estas famosas zonas no-go, que estoy seguro que muchos de ustedes no conocían ni habían oído hablar de ellas hasta que se produjo la final de la Copa de Europa, que sí que se le empezó a dar un poco de bombo, pero estas zonas no-go existen desde hace mucho tiempo en Europa. En París, pues hablamos de Saint-Denis, que es donde se produjo esta final de la Copa de Europa de fútbol, pero podíamos hablar de muchísimas otras ciudades, de muchos barrios en los que el entrar es una auténtica aventura. En algunos de ellos no se atreve ni a entrar la policía. En Bruselas, por ejemplo, está Molenbeek, que es, pues eso,
Hay que echarle mucho valor para entrar en esos barrios. Y bueno, pues hay otros países como Suecia que, por ejemplo, tienen más de 75 zonas no-go en su territorio. No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada de los países que llevan 20 y 30 años de experiencia con esta inmigración ilegal. Y no hemos aprendido nada porque estamos cometiendo los mismos errores que cometieron ellos en un principio. Es decir, aceptar la inmigración de cualquier forma, dar cobertura, entre comillas, legal a todos estos inmigrantes, darles subvenciones, provocar efectos llamada, como el que se ha provocado pues en fechas recientes, en julio, se ha modificado la ley de extranjería. Se ha modificado una ley de extranjería que da muchas más facilidades al inmigrante ilegal para que pueda incorporarse. Y yo muchas veces me hago preguntas, ¿no? Me hago preguntas como, oye, ¿cuánto tiempo puede aguantar nuestro sistema laboral pues esta invasión de ilegales que lo que producen es puestos de trabajo precarios, economías sumergidas, una forma de competencia desleal con los trabajadores autóctonos? ¿Cuánto tiempo puede aguantarlo el sistema? ¿O cuánto tiempo puede aguantar nuestra sanidad este mantra de ser el hospital del mundo? ¿O por qué los servicios sociales les dan una serie de subvenciones y de recursos a personas que vienen de fuera, pegando una patada en la puerta, pisando la soberanía de nuestras fronteras, y no se la dan a personas de nuestro país que están necesitados? Por eso digo que la voluntad de acabar con la inmigración ilegal parte del gobierno. Simplemente con que se cumplieran las leyes que hay promulgadas no existiría esta inmigración ilegal. Pero existe y es lo que tenemos. Y nos damos cuenta que estamos en un contexto en el que ya tenemos en España estos barrios o estas zonas no-go de las que hablaba anteriormente. Podemos hablar de barrios como El Puche en Almería, podemos hablar de El Príncipe en Ceuta, que lo habrán ustedes oído alguna vez, podemos hablar del Raval en Barcelona, o sin ir mucho más lejos de donde estamos, el barrio de Lavapiés en Madrid. Barrios que se han hecho muy peligrosos, donde entrar ya supone una aventura, y son los típicos barrios que si yo fuera una agencia de viajes y fuera de turista a una ciudad, posiblemente la gente me diría, por favor, evite estos barrios, porque son barrios realmente peligrosos. Son barrios donde cada vez impera más la sharia, que es la ley islámica. La ley islámica que se compone no solamente del Corán, sino se compone del Corán, de los hadices y de la sunía. Son barrios donde simplemente el hecho de no comprar en tiendas halal, que son las tiendas permitidas, ya supone un problema para los mismos habitantes del barrio. Un problema donde muchísimas veces se encuentran vecinos, habitantes autóctonos de ese barrio, que hace mucho compraron allí un piso, una vivienda, con mucho esfuerzo, pagando hipotecas, y que en este momento se encuentran secuestrados porque todo lo que hay alrededor, pues es esto, es esta marginalidad, es esta delincuencia que vivimos cada día, y que no pueden salir de allí porque tendrían que malvender su vivienda. Y esto es un problema, porque se les plantea la disyuntiva de o sigo viviendo aquí y aguantando todo lo que tengo que aguantar, o tengo que prácticamente regalar mi vivienda. Esto ocurre también con los temas de ocupación, pero sobre todo en este tipo de barrios ocurre muchísimo. Son barrios donde, como decía anteriormente, la sharia es la ley islámica, es lo que respetan, no respetan las leyes del país que les está acogiendo. Son barrios donde la delincuencia común está de alguna forma tolerada por parte de los rectores de esos barrios, la gente que domina esos barrios. ¿Por qué? Porque esa delincuencia va contra los kafires, es decir, contra los infieles,
porque como decía antes, no solo persiguen el acabar con nuestras creencias, persiguen acabar con nuestra sociedad. Y es muy lamentable tener que ver cómo día a día están ocurriendo estas cosas, la prensa no le da visibilidad, el que habla es un insolidario, el que habla es un racista o el que habla es un xenófobo. Pero el problema está ahí, y si no somos capaces de poner pie en pared y acabar con toda esta lacra que nos ha caído y expulsar este islamismo de nuestras calles, les aseguro que muy pronto sus hijas o sus nietas van a vestir el hijab, porque han venido a quedarse, no han venido a integrarse, han venido a conquistarnos, ya bien sea por el machete o bien sea con el vientre. ¿Ha pasado mi tiempo? Muchas gracias por su atención, encantado. Buenos días a todos, muchas gracias. Para mí la verdad que es un verdadero honor, un placer y un honor siempre estar rodeado de personas de las más diversas procedencias. Cuando digo de las más diversas procedencias, me refiero de los más diferentes pueblos de la zona, porque siempre veo a los mismos. Ustedes están aquí hoy porque este tema les interesa. Quien tiene que estar aquí no está, ni estará nunca. Ni políticos ni sociedad civil. Siempre estamos los mismos en los mismos sitios. ¿Por qué? Porque nos interesan las cosas. Esta es toda la diversidad que cabe esperar en los asuntos que nos deberían preocupar a todos los españoles. Y cuando digo todos los españoles, ya no hablo de un DNI, hablo de la persona que está aquí viviendo en este país, en nuestro suelo y bajo nuestro techo. Estos temas deberían preocuparnos a todos independientemente de la religión y de la afiliación política, pero bueno, parece que, en fin. Apunten esta frase: los problemas de baja intensidad que no se atienden siempre escalan y se agravan hasta producir consecuencias inimaginables. Si ustedes tienen un vehículo y no lo mantienen, no cambian el aceite, pasan 10.000 kilómetros, 20.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, no pasan la ITV, no miran los neumáticos, bueno, van olvidando estos pequeños ítems de mantenimiento. Al final, ¿qué va a pasar con el vehículo? El vehículo va a gripar, el vehículo se va a romper, van a tener un reventón o simplemente se va a deteriorar. Bueno, al final eso es cuestión de dinero. Pero si ese deterioro del vehículo se produce cuando están ustedes adelantando un camión de 40 toneladas en una carretera nacional, pues a lo mejor se estampan ustedes de frente con el vehículo que viene y acaban todos fallecidos. Como ven, el problema no es igual de grave si el vehículo se deteriora, si acaban ustedes muertos o matan a una familia que viene de frente. Las consecuencias son impredecibles. ¿Por qué les digo esto? Pues porque los problemas de delincuencia de baja intensidad, si no se atienden, se agravan, escalan y producen consecuencias inimaginables. Hemos hablado del atentado yihadista que hemos tenido hace unos días y, como ha dicho nuestro compañero, esto no es una cosa aislada, esto ocurre todos los días a lo largo y ancho de nuestra Europa, aunque no nos los cuenten. El Islam y la yihad, por tanto, se expanden a lo largo y ancho de Europa, pero no estamos haciendo caso, no nos lo queremos creer. Comienza con la infiltración de elementos terroristas disfrazados de inmigrantes. Está muy claro, no todos los inmigrantes son delincuentes, no todos los inmigrantes son terroristas, pero cuando atendemos a una inmigración, y es muy importante, ilegal y desbordada, son tres ítems que tienen que aprenderse: inmigración, ilegal y desbordada, tenemos un problema a priori de baja intensidad, porque bueno, van entrando y como somos muchos en este país, pueden pasar más o menos desapercibidos hasta que vayan escalando. Bueno, pues comienza con esta infiltración de elementos terroristas entre los inmigrantes, comienza con la captación o el adoctrinamiento de jóvenes que ya están integrados, sean de proveniencia islámica o no. Continúa con la degradación de los barrios por este proceso de depauperación que nos ha estado describiendo también el compañero, de esta delincuencia de baja intensidad que se desatiende porque, total, tampoco nos genera un gasto político muy importante. Y al final, ¿qué ocurre? Que ataca a nuestra religión, a nuestras costumbres judeocristianas que nos han traído a esta sociedad con sus defectos, hasta ahora la más próspera que el mundo ha conocido, y acaba destruyéndolo todo. Aquí veo
Veo hombres y mujeres aquí todos mezclados, entre ellos está mi mujer y la veo pegadita a otra mujer, veo a otra mujer pegadita a otro hombre y entre ellos no hay ni 5 centímetros. Esto en muy poco tiempo puede dejar de ser así. Y esto no es una exageración, esto no es una banalidad, esto no es decir tonterías. No me gustaría que yo mañana tuviera que estar hablando en un espacio donde solo hay hombres o solo hay mujeres y por supuesto todas cubiertas, o yo tener que decirle a mi mujer lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer. Eso ocurre. Los problemas de baja intensidad, si no se atienden, se agravan porque escalan hasta producir consecuencias inimaginables. Hace muy pocos meses, un par de meses, hemos conocido que se han repatriado a priori hay otras 2 pendientes, mujeres de yihadistas pertenecientes al Estado Islámico que se apellidan Fernández y Martínez, no crean ustedes que se apellidan de otra manera. El progreso multicultural, esto es lo que tiene, el decir que no hay ningún problema por atender a diferentes culturas, diferentes religiones, sin explicar de verdad lo que hay detrás, pues sucede que hay personas de este grupúsculo progre que conocen a una persona musulmán, más o menos radicalizada, un joven musulmán que es muy atractivo, que es muy guapo, tienen una forma de embaucar a estas mujeres occidentales que creen que todo el monte es orégano, y acaban marchándose a conocer el Islam puro, porque ya saben ustedes que aquí en España no hay un Islam puro, esto es una sociedad bastante, en fin, bastante impura y bastante impía para criar a los hijos. Se las llevan y ¿dónde acaban estas mujeres? Acaban en un campamento del Estado Islámico, siendo finalmente ya adoctrinadas a luchar en la yihad y por supuesto adoctrinando a sus hijos. Cuando sus maridos mueren, que eran los jefecillos de un grupúsculo yihadista, obviamente no los jefes ni los líderes de una organización, se dan cuenta de que acaban en un campo de prisioneros del ISIS, que pasan hambre, que pasan frío, que las roban, que ya no son las que mandan, entonces quieren volver a España. ¿Y qué hace nuestro gobierno? Se las trae. Pero no solo el nuestro, todos los gobiernos de Europa están a eso, repatriando mujeres de yihadistas y repatriando ex-yihadistas. Es que son nacionales de este Estado, es que tienen el apellido Martínez o tienen un DNI nacional. Bueno, pero es que se fueron a luchar a un campo del Estado Islámico. Han vuelto, afortunadamente las han metido en prisión hasta que se resuelva la situación, pero tenemos bombas de relojería y no lo decimos nosotros, lo dicen los verdaderos expertos. Estamos desatendiendo el problema y el problema, cuando lo tengamos, cuando lo veamos, va a ser grave y de consecuencias imprevisibles. Bajando un poquito más a lo mundano, al terreno de aquí, La Sagra, Illescas, Juncos, Toledo, hombre, parece que estamos hablando de campos en Siria, de refugiados, parece que estamos hablando de otras latitudes. Pues bueno, pues ahora les voy a hablar de Miami. ¿Qué tiene que ver Miami con Juncos o con Illescas? Pues en Miami ocurre, como en muchas zonas de Estados Unidos, que durante muchos años, después de los años 60, con toda la expansión del movimiento hippie, del amor libre, ya saben, la guerra de Vietnam, el movimiento antibelicista, todo el mundo un poquito con estas ansias de libertad, tenemos en las grandes capitales y sobre todo en aquellas de la California y de la Florida, donde el tiempo es mejor, tenemos enormes grupúsculos de jóvenes que se dedican a la ocupación. Allí, obviamente, el fenómeno no se llama de ocupación, pero lo que hacen es ocupar almacenes antiguos, ocupar viviendas en desuso. ¿Y dedicarse a qué si no tienen oficio ni beneficio? Pues sí, a los pequeños delitos, a los pequeños trapicheos, en aquel tiempo con hierba, con marihuana. No molestan. Antes me ha dicho un compañero del partido, de concejal, me ha dicho, es que no se atiende este problema de la ocupación porque no molestan. No solo no molestan, a priori, o los pequeños delitos que puedan conocer no son muy llamativos, no salen en prensa y por tanto no nos quitan rédito político, sino que, bueno, incluso en ellos igual tenemos un caladero de votos. Ciertos partidos que con alguna subvención, con alguna ayudita, con dejarlos en paz, con hacer que esto de la ocupación sea un problema menor, pues hasta les viene bien. No molestan. En Miami tampoco molestaban. ¿Pero qué ocurrió del año 79 al año 84? 3.500 muertos. 3.500 muertos en 5 años en una ciudad como Miami. ¿Saben por qué? Porque todos aquellos que no molestaban y que se dedicaban al pequeño trapicheo se habían convertido en narcotraficantes, entre comillas. Se dedicaban a trapichear toda la cocaína que llegaba entonces desde Sudamérica, desde Colombia principalmente. Habíamos pasado de la hierba, de la marihuana, que era un producto más o menos inocuo, a empezar a mover grandísimas cantidades de dinero. ¿Quién iba a hacer el trabajo sucio? ¿Ese señor que tiene un yate? ¿Ese señor que vive en una gran mansión con seguridad? No. Lo iba a hacer el desgraciado que se dedicaba a ocupar viviendas. Esos señores a los que no se atendía porque no eran un problema, de repente aparecieron, paulativamente, obviamente, todos muertos. Pero aquello no llevó solo la mortandad de aquellas personas. Hablamos de tiroteos en las calles, de atracos y de un periodo de violencia extrema,
que quién pagaba, además de las víctimas que estaban integradas en aquellas organizaciones de distribución y tráfico, al menudeo. Pues pagaba la señora que pasaba con el carrito por allí, pagaba el vecino al que le quemaban el vehículo, pagaba el vecino que había comprado con su esfuerzo un apartamento en una zona de las afueras y se encontraba con que el barrio se había degradado. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Cómo se pudo atajar aquello? Con una acción policial masiva, que obviamente venía precedida de una indicación política para decir a sus cuerpos de policía, por favor, actúen ya, esto es insostenible. Todo lo que la política había producido durante años, abandonando la situación, lo tuvo que solventar la policía, obviamente, amparado por la política. Tuvo que llegar alguien valiente, ahora tiene que llegar alguien valiente. ¿Se va a convertir la Sagra en Miami? Lo que está diciendo el chalao este. ¿Y quién les dice a ustedes que no? Si estamos metiendo en España en núcleos más o menos reducidos de poblaciones y en extensiones más o menos reducidas de poblaciones, enormes bolsas de personas sin oficio, sin beneficio, sin que carguen con ningún tipo de responsabilidad por sus acciones criminales, lo mismo roban un catalizador, que ocupan una vivienda, que roban una vivienda de una persona que está viviendo dentro, que cometen pequeños hurtos, y eso no se atiende porque, total, son problemitas de pequeña intensidad. Los problemas de baja intensidad, sobre todo en la delincuencia, repito, si no se atienden, escalan, se agravan hasta conducir a consecuencias imprevisibles. ¿Qué necesitamos? No hay truco, no hay ningún truco. Las leyes están. Claro que hay partidos que se empeñan en cambiar estas leyes, y cambiarlas para, en fin, ya sabemos para qué. Ahora en Cataluña, mientras juzgarán próximamente a 45 de nuestros compañeros de Policía Nacional por el 1 de octubre, porque dicen que han agredido brutalmente, han pegado palizas, han cometido actos contra la Constitución, pues resulta que esta gente que se dedicó a hacer un golpe de Estado ilegal, a gastarse el dinero en un referéndum ilegal, ya sabemos lo que están ahora mismo, ¿dónde están? Están siendo no solo exonerados, sino elevados a los altares de la más alta excelencia de la vida civil. Políticos que son criminales y están amparados por otros políticos que son los que deberían defender el Estado-nación que tenemos, que son el partido del gobierno, que los está amparando. Necesitamos líderes nuevos que están llegando y que van a llegar y que cada vez van a ser más. No tengamos miedo a pensar que en algunos medios están diciendo que, bueno, que esta batalla está acabada, que tenemos que volver a este bipartidismo que nos ha traído 50 años de más de lo mismo. Bueno, necesitamos líderes valientes que simplemente se limiten a decir, esta es la norma, esta es la Constitución, esto es lo que se cumple. Siempre decimos en la asociación, y lo decimos en el libro, y lo dice Samuel, España es un Estado que acoge a todo el mundo, lo sabemos, y tiene un marco constitucional enorme, gigantesco. Ustedes, con todas sus costumbres, aquí son sus costumbres, no, si ustedes son bienvenidos, sus costumbres son bienvenidas, todo es bienvenido, pero dentro de este marco, y este marco es gigantesco y es enorme, todo lo que quepa dentro es bien recibido y atendido. Todo lo que esté fuera de ese código penal, de esa Constitución, de esas leyes de buena vecindad, de esas normas que nos hemos dado todos, todo eso está excluido, no se le permite, ustedes no pasan de ahí y no entran aquí. Y no tenemos que tener ningún miedo ni ningún complejo a decirlo. Tenemos que hacer apología de estas ideas que son nuestras, que son sanas y que nos conducirán al éxito social entre nuestros amigos, entre nuestras familias y entre quien nos quiera oír, sin ningún complejo. ¿Por qué? Porque los problemas de baja intensidad, si no se atienden, escalan y se agravan hasta llegar a consecuencias imprevisibles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a encender el Casio con el permiso de Shakira, porque me han dicho que 15 minutos, esta mujer tiene problemas con la suegra, al parecer. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sábado por la mañana podrían estar ustedes haciendo miles de cosas, pero se conoce que ustedes están preocupados y eso les hace venir aquí a escucharnos a nosotros. Nosotros también estamos preocupados. José me ha dicho algo muy importante. Tenemos las herramientas, tenemos las leyes, tenemos la mejor civilización que ha conocido la humanidad, la más próspera y libre. Y también tenemos la obligación de defenderla.
tenemos la obligación de ser escudos de esa civilización. Así que me encanta, como presidente de una policía para el siglo XXI, que Vox cuente con nosotros. Muchísimas gracias. Y me encanta también ver que hay muchos escudos. Gracias de verdad. Bueno, hace años que venimos dibujando un panorama negro, desolador. Algunos se rieron, otros nos insultaron o nos llamaron alarmistas, pero las predicciones poquito a poco se están cumpliendo. Ya estamos muy cerquita de Francia, nos acaban de matar a un sacristán. En diciembre fue un mes muy malo para la violencia intrafamiliar, 4 mujeres, pero en enero han sido 6, que ha incluido también llevarse por delante a un niño de 8 años. El otro día estuve en la subcomisión, invitado por Vox, de violencia de género. Es desolador. La diputada de Bildu se negó a interpelarme e intervenir, dijo que no le había gustado mi tono. La diputada de Bildu dijo que no le había gustado mi tono. Pero eso no me preocupa lo más mínimo. Donde esté la diputada de Bildu, yo tengo que estar siempre enfrente. Lo que me preocupa más es que la diputada del PSOE también se negó a intervenir y a interpelarme bajo la misma excusa, pero fue un pasito más. Dijo que yo utilizaba ese tono porque todas las allí presentes eran mujeres. Es decir, que me llamó machista, en una palabra. Esta señora no debe haber visto mis intervenciones en la tele o en la Asamblea de Madrid hace poco, en el resto de asambleas. Ya le comuniqué que yo hablo igual a todo el mundo, sean hombres o mujeres, y que si ella cree que yo debo hablarle diferente por el hecho de ser mujer, el problema lo tiene ella y no yo. La línea allí era la línea que predomina en todo el modelo criminológico, en toda la política criminal, que es aquello que ampara, que protege discursos políticos y partidos, estructuras de poder. Es decir, que a pesar de que los resultados no están, a pesar de que las mujeres siguen muriendo, a pesar de que llevan casi 20 años de la ley, de la ideología, cientos de millones gastados, siguen diciéndote que solo puedes utilizar la palabra machismo y el machismo como ítem en todos los homicidios. Y si vas allí a valorar otra serie de ítems, a decirles que los homicidios son multifactoriales, que si no nos permiten desde la política atender los diversos factores, jamás llegaremos a buenas conclusiones, no te quieren escuchar. Porque eso tiene un coste para sus políticas. Y el coste para ellos es perder poltronas. Y claro, ves a algunas de las personas que están allí y te das cuenta que fuera de esa poltrona no sirven para nada. Y eso es un problema muy grande. Es normal que no quieran hablar con alguien, a pesar de que sea un profesional, ni siquiera darme la razón, solo discutir conmigo. Pues en todo es igual. Ustedes aquí en esta zona han tenido un problema de ocupación. ¿Correcto? Que todo el mundo sabe a la degradación que lleva la ocupación. Lo acaba de explicar Josema. En estadios más elevados de degradación, porque no se frena, porque no hay coste, y en criminología si no hay coste hay recompensa, invitación a subir, a escalar. Como bien sabéis, en Cataluña el 80% de los detenidos por terrorismo yihadista estaban viviendo en casas ocupadas. En una casa ocupada vivía el criminal que ayer nos mató a un sacristán en Almería. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿O cómo se han enfrentado todos los partidos a izquierda y derecha a esto, al menos hasta la aparición de Vox? ¿Cómo se han enfrentado? Pues vamos a proteger lo que llevamos diciendo años para que no tenga coste. Vamos a ser muy prudentes. Sabéis que miden mucho las respuestas, os dais cuenta, de no vayamos a meter la pata y digamos algo que enfade aquí a la gente. Pues con la ocupación es como con todo, como con el feminismo y la única causa, como los procesos de inmigración ilegal desbordada que utilizan como estrategia política, welcome, pero ellos nunca están aquí para recibirles, y luego sucede lo que sucede. Yo en mi ciudad, llevo casi 20 años patrullando allí, hace 15 años, no lo recuerdo ahora, recuerdo un problema, que estaban robando a los labriegos, nosotros lo llamamos la zona de las huertas que hay fuera de la ciudad, y había una serie de robos, motores, que pueden ser poco importantes en la estadística general, para los mandos y los políticos no tienen coste, pero claro, a cada labriego le suponían un disgusto de un medio año de sueldo. Entonces protestaban. ¿Quién les hacía caso? Nadie.
¿Qué decidieron? Creo que ustedes aquí, algunos de ustedes han decidido lo mismo en estos pueblos. Hacer patrullas ciudadanas. Muy buena idea. Sobre todo si llamáis a la prensa. Porque solo entonces hay una serie de políticos que deciden moverse. Porque cuando llamas a la prensa ya tiene coste para su estructura de poder, para su mensaje, para su discurso, para sus votos. 6 meses llevaban robándoles, ni caso. Se fueron al telediario de Telecinco, salieron haciendo patrullas vecinales por las huertas de noche con linternas. A las 48 horas la delegada del gobierno ya estaba en mi comisaría. Cristina Cifuentes era en aquel momento delegada del gobierno. A las 72 teníamos 2 4x4 vehículos aptos para patrullar el campo. Solo cuando se tocan sus sillones reaccionan. Y esto pasa en todo. Con la violencia de género que llaman, con la inmigración ilegal desbordada, con todo. Por eso, si ustedes fueran a Francia hoy, o a Suecia, verían que partidos que hace 10 años te llamaban de todo por decir esto que hemos dicho nosotros aquí, hoy ya tienen otro discurso. Ya tienen partidos socialistas, partidos socialdemócratas, ya hablan de la inmigración ilegal desbordada como un problema, ya quieren poner soluciones. Ahora dicen, no nos va a temblar la mano. Esa misma frase habría costado a cualquier otro que la dijera hace 10 años que ese mismo político le llamara xenófobo y racista. ¿Qué han visto? ¿La luz? No, no han visto la luz, han visto las tinieblas. Han visto que la gente se ha hartado y que si no cambian ellos el discurso, se lo cambian sus votantes, porque dejan de votarlos. Y esto, el crimen, es lo único que produce en política cambios abruptos. Por eso es muy importante que haya partidos que estén muy interesados en esto. La economía no produce cambios abruptos. A Meloni en Italia, el fin de la socialdemocracia en Suecia, la desaparición del Partido Socialista en Francia, no vienen con crisis económicas. Las crisis económicas traen alternancias. La del 2008 fue brutal y ahí siguieron todos. Aquí siguen. En España gobierna el mismo partido que en 2008, lo sabéis. Y el primer partido de la oposición es el mismo. Es el crimen lo que cambia escenarios. Es cuando el ciudadano de a pie del barrio, del pueblo, tiene miedo por sus hijos. Porque los seres humanos tenemos un instinto básico, que es el de protección de la prole. Y en ese instinto no negociamos nada. En ese instinto nos volvemos irracionales. Un ser humano es capaz de matar y morir por sus hijos, sin dudarlo, sin hacerse preguntas, sin cuestionamientos éticos. Matar y morir. Nadie mata ni muere porque le suban la gasolina. Dentro de este planteamiento, como los políticos no hacen nada hasta que les afecta a ellos, lo que tenemos son países que para llegar a racionar han sufrido unos niveles de degradación ya inasumibles. Antes alguien dio el dato de las violaciones en España al día. En Francia son 64 mujeres y niñas violadas al día. ¿En serio en España necesitamos llegar hasta ahí? ¿En serio no va a haber más partidos políticos que Vox que digan, mira, no, esto ya no lo podemos negociar? Hace poco estuve en Ceuta, en Frontera Sur, en las jornadas de Frontera Sur, también invitado por Vox, en este caso Rocío de Mer. Allí conocí a Jorge Buxadé. Y en una de las ponencias que daba Jorge Buxadé, cambió un poco mi percepción sobre este problema. Y voy a decir por qué. Había un ponente que había dicho algo que decimos todos, o que llevamos diciendo todos mucho tiempo, que es que tienen que venir aquí a respetar nuestras leyes y nuestras costumbres, aunque no las compartan. Bueno, parecía que había bastante unanimidad en que ese criterio era el correcto. José me ha dado ahora unas claves, cuando ha hablado de un marco y ha ampliado ese marco más allá del Código Penal. No solo es el Código Penal. Entonces Buxadé dijo algo que a mí me gustó. Dijo, no es cuestión de que vengan aquí y respeten nuestras leyes. Aunque no, esto que decimos, aunque no las compartan. No. Deben compartir nuestros usos sociales y nuestras costumbres. Porque ellos vienen de estados fallidos. Y vienen a nuestra civilización, que es la más próspera y libre. ¿Por qué vamos nosotros a copiar sus dinámicas sociales? Saint-Denis no tiene dinámicas ya, has hablado antes de Saint-Denis, dinámicas sociales occidentales. No las tiene. ¿Y por qué tenemos que aceptar eso? No se trata solo de la ley. Tienen que aceptar lo que somos. Es decir, si usted viene aquí y acepta nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestros usos sociales, bienvenido. Hombro con hombro intentaremos mejorar este país. Ahora, pero si usted viene aquí y dice, no, yo respeto la ley,
Pero voy a intentar introducir las dinámicas sociales de mi país aquí porque yo las conozco y sé medrar en ellas, sin embargo en las suyas no. No, porque resulta que en las dinámicas sociales de su país, para medrar la violencia es un ítem muy importante. Y nosotros, desde Roma y el derecho romano, dirimimos nuestros conflictos de otra manera. En esta subcomisión les dije que los casos de violencia de género, lo normal, por cómo ha avanzado la sociedad, que tiene un ritmo, ¿verdad? El papel de la mujer ha ido avanzando poco a poco. Al principio de la dictadura el papel de la mujer era muy diferente que al final de la dictadura. Al principio de la democracia era muy diferente que en pleno siglo XX. Pero ese papel lo va asumiendo la propia sociedad con sus dinámicas, cimentado, bien cimentado, ¿vale? Eso tiene éxito. La mujer se va incorporando cada vez más y mejor. Pero siempre aparece un político, que es el más listo de todos, un profe de la Complutense, que sabe más que nadie, a pesar de que todo su mundo se reduce a la cafetería de la facultad, pero sabe más que nadie. Y dice, no, esto no va al ritmo que yo creo. Ustedes no tienen ni idea, porque esto el vulgo, el pueblo, ustedes no saben de esto, yo sí. Entonces vamos a generar procesos de aceleracionismo, que sirven también para explicar células radicales en criminología. ¿Vale? Es decir, no me sirve con la velocidad que lleváis. Ahora, por ejemplo, yo quiero cuotas. Entonces, la mujer en la policía se estaba introduciendo poco a poco. Cuando yo entré en la policía, había muy pocas mujeres. 15, 20 años después, había muchas más. Cuando yo entré en la policía, prácticamente ninguna aspirante hacía deportes de contacto. Ninguna. Hoy vienen de Ávila, de la academia, las chicas, hacen crossfit, jiu-jitsu, full contact, maratones. No necesitan de políticos para llegar ahí. Es la sociedad con sus dinámicas. Para aparecido un político que dice, no, el 15% estaban entrando, no me interesa, el 30%, porque quiero hacer un anuncio político de que conmigo las mujeres van a estar más y mejor. ¿Qué hace cuando se salta a las propias dinámicas sociales, es decir, lo que ustedes van trazando día a día, porque él es más listo que ustedes? Pues lo mismo que le pasa a una gimnasta cuando cae en malas manos. Una gimnasta de 10 años, con un potencial enorme, llega un entrenador bueno y le dice, con 20 años esta mujer va a ser oro. Hay que empezar por entrenamientos, primero suaves, luego duros, estrategias de sacrificio, luego procesos de tecnificación, luego procesos psicológicos de fortaleza mental. Así la sociedad va creciendo. A los 20 años tienes una medalla de oro. Pero resulta que a esta chica en el camino a los 15 se le cruzó, a los 12 se le cruzó el profe de la Complutense. Dijo, no, tú vas a ser oro pero a los 15. ¿Qué pasa si fuerzas esa maquinaria? Lesiones físicas en primer lugar, procesos de frustración porque no puedes entrenar bien debido a las lesiones en segundo lugar, procesos psicológicos, estados de ansiedad, depresión. Hemos visto a muchos atletas así, ¿verdad? Porque no estaba en las mejores manos. Nosotros hoy estamos en las peores manos, en el peor momento. Y uno ve poca solución a izquierda o a derecha, porque esto ya no se trata de izquierda o derecha. Esto se trata, como dijo Josema, de encontrar a personas valientes que decidan enfrentarse a esto de frente. Así que como solo me queda un minuto, y para resumir, vienen creo malos tiempos. En la subcomisión de igualdad les dije, y casi me matan, que yo creía que en la próxima generación, en 10, 11, este número de homicidios podrían incluso crecer si no cambiamos rápido. Y se lo expliqué, pero no atienden las razones. Porque la razón no les gusta para sus poltronas. Les dije, tenemos una generación. Habéis aceptado desde la política procesos de inmigración ilegal desbordada en el espacio y en el tiempo. Los habéis aceptado, los habéis traído, habéis hecho política con ellos, habéis puesto un cartel que decía Welcome y el Mediterráneo se ha llenado de cadáveres. Bien, tienen unos usos y unas dinámicas sociales distintas a las nuestras, incompatibles con Occidente. Y no estáis haciendo caso a eso. Y es un ítem muy importante. Estas chicas, dentro de 10, 15 años, comenzarán a ir a los institutos, a sus equipos deportivos, a las discotecas, a los bares. Y van a ver dos mundos cognitivos absolutamente opuestos. Ya acabo. Yo tengo el caso de Shakira, ya lo tenía yo aquí. Van a ver dos mundos absolutamente opuestos. Y eso va a generar conflictos enormes. Es decir, la chica va a ir al instinto y va a ver que sus amigas llevan minifalda, ponen la camiseta que le da la gana, escuchan la música que le da la gana y dicen lo que le da la gana, y escogen al novio que le da la gana, pero luego van a volver a su casa. Y como no hemos sabido hacer que la gente que llega en procesos desbordados asuma nuestras dinámicas sociales, su casa va a ser un mundo totalmente diferente.
¿Se sabe gestionar ese conflicto? No todo el mundo sabe gestionar ese conflicto. Probablemente ella pida la misma libertad en casa que fuera. Y probablemente haya personas en casa que no se la den. Eso va a generar muchos conflictos. Si tenemos países donde la mujer está hoy literalmente arriesgándose a morir por quitarse el pañuelo de la cabeza. Literalmente. Y son países donde no existe fuera de la casa esa libertad que existe en España. Es decir, donde las dinámicas sociales de fuera y dentro de la casa son muy parecidas. Pues imagínense el choque cuando esa mujer vea que aquí las dinámicas sociales de dentro de la casa no se parecen en nada a las del instituto, a las del equipo de baloncesto, a las de la discoteca donde van a ir con sus amigas. Tenemos que atender eso. Tenemos que atender eso. No es solo cuestión de respeto a las leyes. No vale solo de eso. Hay que introducirlos en nuestras dinámicas sociales, tienen que aceptarlas. Y eso es imposible. Es posible cuando la inmigración es controlada, es imposible cuando la inmigración es desbordada en el espacio y en el tiempo, como hemos podido comprobar lamentablemente ayer. Nos insultarán, nos llamarán de todo. Cierro como cierro siempre, da igual. Juan Pablo II dijo que la verdad hay que defenderla hasta el final, aunque volvamos a ser solo 12. Muchas gracias. Tres, yo lo que me he dado cuenta es que tengo un sueño profundo, porque las alarmas no me suenan aquí por las mañanas tan fuerte. Bueno, vamos a pasar a los que queráis hacer preguntas. Nos interesa mucho vuestras dudas y no sé quién tiene el micrófono. ¿Nuria? Vale, pues Nuria va pasando preguntas y la dirigís a cualquiera de los tres ponentes o a David, cualquiera pregunta. Hola, buenos días a todos. Pregunta a raíz del asesinato de Diego Valencia, el sacristán de Algeciras, las televisiones se han encargado de blanquear y de promover a la religión islámica como una religión de paz. Y la pregunta, he cogido algunas anotaciones, la pregunta es si la promueven como una religión de paz genera tanta violencia. Bueno, es una buenísima pregunta. Yo creo que el Islam debe tener un departamento de marketing excelente, porque nos vende algo que no existe. Para conocer la violencia del Islam hay que entender al Islam en uno mismo, ¿no? El Islam nació a base de guerras. De hecho, el profeta Mahoma era asaltador de caravanas. Todo su periplo ha estado plagado de guerras. Dentro del Islam hay dos ramas bastante importantes, una es la chií y otra es la suní. La chií, para que os hagáis una idea, es la que está en Irán, la República Islámica iraní, con todo el proceso este de muertes que comentaba ahora mismo Samuel, con lo de simplemente no querer ponerse el velo. Pero hay otra rama que es todavía más radical, que es la suní, de la que cuelgan tres corrientes ideológicas, a cual más beligerante y más violenta. Una es el salafismo, otra es el wahabismo y otra es el deobandí, que es la corriente que utilizan los talibanes y en Pakistán las etnias pastún. Es decir, es una religión que por sí es violenta. En sus versículos del Corán hay más de 250 versículos que hablan de violencia y de guerra. Y la palabra yihad como guerra islámica, o sea, como guerra santa, perdón, tiene referencias absolutamente innumerables dentro del Corán. O sea, ya digo que el departamento de marketing debe de ser bueno para darle la vuelta a algo que no es así. Los cristianos llevamos perseguidos a través de la historia durante muchos años. De hecho, en Nigeria el año pasado han muerto casi 5.000 cristianos por el mero hecho de serlo. Yo esto en el Islam no encuentro víctimas, encuentro verdugos. ¿Alguna pregunta más? Siguiente. No veo, es que le veo los focos y no lo veo, de verdad. Aquí.
expresión conllevan la prohibición de volver al territorio nacional. Se les hace recientemente en el Parlamento Europeo habían aprobado unas imágenes para detectar las caras de las personas, no sé cómo se llaman ahora, biométricas o algo así. Eso sería posible hacerlo aquí en España, una vez que se les ha expulsado y que tengan la prohibición de volver a entrar aquí. Por ejemplo, si cambia de cara o se pone la barba y la foto que tiene, pero los nuevos sistemas que hay, se puede saber que esa persona se llama de manera y no como ahora se va a llamar a decir, por ejemplo. Se puede saber. En el mundo tenemos procesos de tecnificación, sobre todo en los últimos años, que han mejorado muchísimo el trabajo de los cuerpos policiales. El problema es que en eso se invierte muy poquito, porque en España se invierte muy poquito en darte seguridad y mucho en convencerte de que estás seguro. Mucho en publicidad y mucho en tonterías. A lo que tú apelas o a lo que tú eludes, se puede. ¿Se puede cuándo y dónde? ¿Se puede en un país con una inmigración legal controlada? Sí. Es decir, un país de 44 millones como el nuestro, puerta de entrada de un continente, siempre va a tener inmigración ilegal. Si esa inmigración ilegal es cuantitativamente poco relevante, se puede hacer todo lo que ha dicho usted. Todo. Se puede establecer un control. Ahora bien, si llegan por miles y miles, ni se pueden controlar las estancias, ni se pueden controlar las devoluciones, ni se puede hacer absolutamente nada. Creo que estamos en un 7, en un 8% de ejecución de procedimientos de expulsión. Es decir, orden de expulsión y, sin embargo, se queda aquí el tiempo que quiera porque solo se ejecutan el 7-8%. Se crean unos niveles de burocracia inasumibles. Se ha desbordado el problema y, además, tenemos un segundo ítem, que es fundamental que el país al que hay que devolver al sujeto acepte al sujeto, y eso puedo hacerlo en 3 días o puedo hacerlo en 3 meses o en 3 años. Eso va en función de la fortaleza que tengan los políticos que presiden tu país. Ahora mismo el gobierno de Marruecos es más fuerte que nuestro gobierno y se ríe de nosotros cuando quiere y nos chantajea abriendo y cerrando una puerta. Así es imposible. Los policías hacemos lo que podemos, pero poco más. No llegamos a más. Buenos días. Buenos días. Quería preguntar a nivel de ayuntamiento, de administración local, ¿qué se puede hacer? No sé si la pregunta estaba dirigida a los miembros de Policías en Acción, aunque sea quizá a nivel de permitir a la policía actuar, qué normativa del ayuntamiento se puede utilizar para que se pueda acabar este problema dentro de los mismos pueblos. Bueno, el problema es un problema político fundamentalmente, pero no hay un problema, hay tantos problemas como administraciones locales. Y volvemos a entrar en el modelo policial que defendemos en la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, o que viene descrito en el libro, en Don't Fuck the Police, o que bien tantos políticos locales que hay aquí conocen perfectamente porque están luchando precisamente por cambiar eso a nivel local. Las leyes nacionales, o la parte de la ley local que depende de la ley nacional, tiene que ser lo más acompasada posible y no estar siempre pendiente del rédito político. No podemos ir adecuando la ley o la acción del policía local al interés del momento político de esa localidad. ¿Estamos en campaña? ¿No estamos en campaña? ¿Cuál es el sentir nacional? No. Volvemos siempre a lo mismo, es siempre el mismo círculo. Si tenemos un político valiente desde la administración local a la administración nacional, va a ser capaz de decir: voy a asumir el coste que esta decisión impopular tiene, lo voy a asumir, pero voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Ustedes saben que El Salvador es uno de los países más inseguros del mundo, era uno de los países más inseguros del mundo. Hoy en día El Salvador está alcanzando cotas de pacificación nunca antes vistas. Ahora mismo El Salvador podríamos decir que es un país muy, muy seguro, incluso para ir a hacer turismo. ¿Cómo se ha conseguido eso? Pues se ha conseguido por un político, un presidente que se llama Nayib Bukele, que decidió que iba a asumir el coste, que durante unos meses iba a asumir que el resto de la oposición y que el resto del panorama internacional lo llamara de todo, lo insultara, lo llamara represor, lo llamara tirano, lo llamara dictador, lo llamara fascista, lo han llamado de todo. El pueblo, a su vez, que sigue determinados medios de comunicación, pues también estaba en ese sentir. Ha bastado medio año para que todo el pueblo de El Salvador esté con Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque puede salir a su casa a las 2 de la madrugada.
porque puede ir a comprar el pan con la escasa capacidad económica que tenga y nadie le roba el pan, nadie le roba el carro, nadie lo balasea, como dicen ellos, se lía a tiros con él, o nadie lo machetea. Nayib Bukele en su día nos seguía la asociación cuando el hombre estaba en la oposición, no era presidente, y Nayib Bukele conoció el modelo de nuestra asociación, que básicamente, como digo, es que no tiene truco, es cumplir la norma, dejar que los policías actúen solo al sentir de la norma y no al sentir político, que es lo que está ocurriendo ahora, y lo estamos viendo como el Gobierno Nacional se dedica a que las fuerzas y cuerpos de seguridad actúen al compás del momento social y no al compás de la ley. En el momento que eso lo tengamos solventado, y eso se está empezando a ver, ese cambio se está empezando a ver, no crean, pero siempre es lo mismo. Político valiente que diga, me importa muy poco que tú ahora me digas algo, me importa muy poco que ahora yo sea impopular. El otro día estuvo Inés Cañizares en Zaragoza. Inés Cañizares, que yo estoy convencido que será la próxima alcaldesa de Toledo, ojalá, y que bueno, es una parlamentaria excelente, ya la ven ustedes todos los días, dijo algo muy impopular en un sitio como Zaragoza o como Aragón, que es hablar del agua. Pero lo dijo. ¿Lo dijo por qué? Porque no tenía miedo a las consecuencias que le pudieran traer. Si esta es la doctrina, si esta es la ideología, si este es el pensamiento, si esto es lo que es correcto, si esto es lo que es bueno, ¿por qué no lo voy a poder decir? Igual en este momento soy impopular, pero luego se ve la luz y se llega a donde se tiene que llegar. Los problemas hay que solventarlos. Ese es el único truco. Cumplimiento de la ley, policía al servicio de la ley y no al servicio de la política, y políticos valientes que asuman su compromiso que es el compromiso de servicio. Todos servimos, su compromiso ciudadano de servicio. Ya está. Por todo lo alto. Yo creo que te oímos, Sergio. Se acopla con estos. Yo creo que se acopla. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todas las aportaciones, porque la verdad es que ha sido súper interesante. Quiero hacer una pregunta y además quiero hacer una pequeña aportación desde el punto de vista de la política municipal, como ha dicho el otro interviniente. En cuestión de política municipal o de seguridad municipal, creo que el principal problema que tenemos en los pueblos pequeños o medianos es falta de efectivos. Y la mayoría de las veces esa falta de efectivos viene dada no tanto por la falta de recursos económicos, sino por la imposibilidad de poder contratar nuevos policías debido a la dichosa tasa de reposición de efectivos. Entonces creo que una de las soluciones, y esto ya digo, es una humilde aportación, pero creo que una de las soluciones que tendríamos ante ese problema es modificar o cambiar la ley de presupuestos generales del Estado para sacar a la policía, a los cuerpos de seguridad de esa tasa de reposición de efectivos. Es difícil, pero creo que hay que hacerlo. Y por otro lado también quería preguntarles a Josema y a Samuel, desde vuestro punto de vista, qué medidas se podrían tomar para acabar radicalmente con la ocupación que sufrimos en la comarca de la Sagrera, que nos está condenando a convertirnos en un gueto de proporciones ridículas. Yo voy a ser muy breve en una respuesta y le paso a Samuel sobre la ocupación, que Samuel nos contará cómo la solución, las famosas soluciones habitacionales, no pueden venir de la mano del particular al que lo ocupa en la casa, sino de la administración. Ahora, en cuanto a la tasa de reposición, pues obviamente sabemos que los presupuestos son los que son y son escasos. Pero claro, un pueblecito pequeño lo que quiere ver es a su Guardia Civil, porque no tiene Policía Nacional o no tiene capacidad para tener una policía local propia, quiere ver a su Guardia Civil paseando por ahí. Igual no necesitaba a su Guardia Civil si las leyes son como tienen que ser. Igual no la necesitaba más que pasear de vez en cuando por allí. Pero claro, ¿hay personal suficiente? No, no lo hay. Hay muy poco personal. Pero tal vez si estuviera organizado de otra manera, habría más. Esto es, igual si no hubiera guardias civiles bailando TikToks en las redes sociales, o no hubiera, de forma institucional me refiero, no a nivel particular, unidades dedicadas a bailar TikTok, unidades dedicadas falsamente a la violencia de género, y no digo dedicadas a la violencia de género como tal, sino he creado una unidad específica, artificiosa, porque en este momento parece que tengo que atender a eso, pero realmente lo que hago es tener al mismo guardia que está en un puesto, lo dedico al puesto a violencia de género, a la violencia que se da en las explotaciones agrícolas y ganaderas, y al final es el mismo guardia. Nos dicen, no, hemos creado una unidad. Se lo explico rápido, hay 10 personas en un puesto, no bastan para cubrir a toda una demarcación, pero ahora nos dicen, roban en explotaciones agrícolas y ganaderas, creamos un equipo roca, compuesto por 5 guardias, pero si son los mismos 5 del puesto. Creamos un equipo biogen,
son 3 guardias, pero si son los 3 mismos del puesto. Creamos un equipo Pegasus para los drones, 2, pero si son los mismos. Creamos un equipo arroba para los delitos telemáticos, compuesto por 2, pero si son los mismos del puesto. No se multiplican. Esto no es como la energía que se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿vale? Es exactamente lo mismo. La solución está en la gestión pulcra, la gestión exhaustiva, no andar detrayendo esfuerzos y detrayendo efectivos. Y en cuanto a la ocupación, Samuel, seguro que... La ocupación, yo siempre digo que no hay soluciones milagrosas para nada, ¿vale? No hay soluciones milagrosas para nada. Pero con la ocupación, a mí cuando me preguntan, que me preguntan mucho en la tele por esto, yo no entro en debate jurídico. Yo primero hay que ganar la guerra cultural en todos los sitios. Si no ganamos la batalla cultural, da igual lo que les explique. ¿Qué le voy a explicar yo a la gente la diferencia entre usurpación y allanamiento, tal? A los 5 minutos se va a olvidar probablemente, porque están en sus oficios y a sus cosas. No, mire, la propiedad privada es sagrada, es la base de la libertad. Esto tenemos que repetirlo miles de veces. El hombre se hace libre cuando ese trozo de terreno que trabaja para un cacique, un zar, un conde, un rey, quien sea, pasa a ser su trozo de terreno. Hasta ese momento el hombre no es libre, a partir de ese momento el hombre es libre. Así que la propiedad privada hay que defenderla hasta el final. Como somos una civilización avanzada, próspera, civilizada, no vamos a dejar a nadie atrás. Como dicen los marines, no man behind, ¿vale? No vamos a dejar a nadie atrás. Hay gente en la vida que lo pasa mal. Y hay escenarios en los que se producen y hay que atenderlos. Bien, y somos personas cristianas y por lo tanto lo vamos a hacer. Está incluido en nuestra ética, la ética cristiana. Correcto. Pero ¿quién debe asumir el coste de eso? ¿El propietario de la casa? No. La administración. Es decir, al alcalde, cuando venga a hacerse la fotografía, a discutir con la policía, como Kitche aquel día en Cádiz, y a decir cómo es posible que saquéis a esta señora. No, no es posible. Es usted el que tiene que darle una solución habitacional a la señora, no los dueños del piso. Los dueños del piso es su piso. Les ha costado mucho trabajo ganarlo. Primero hay que dar la batalla cultural. Y luego ya, medidas. Yo siempre he sido partidario de una cosa. En este trabajo, los policías tenemos invertido el elemento coste-recompensa. Lo acabamos de ver en Cataluña. Un partido con mayoría absoluta que no hace absolutamente nada, que llega el último día cuando ya las urnas están puestas y entonces sí, llama a miles de policías porque no saben lo que hacer. Los lleva allí, les dice que aguanten mientras reciben pedradas y pedradas y pedradas, los deja tirados, los que dan el golpe de Estado indultados, los que estaban dando las órdenes en puestos en Andalucía, por ahí todos colocados con sueldos de 4.000 euros y 45 de mis compañeros imputados criminalmente. 2 de ellos eliminados para el servicio, uno en coma y el otro se quedó, como sabéis, que no puede trabajar. Jubilados los 2. ¿Quién ha asumido todo el coste entonces aquí? ¿Los que dieron el golpe? ¿Los que intentaban desde la política crear estrategias cobardes para...? No, los de siempre. Entonces, con la ocupación y con todo, hay que invertir el elemento coste-recompensa. Un policía o un guardia que esté en un puesto solo por la noche, como dice él, le llaman, acaban de entrar en este piso, ya han cerrado la puerta. Hombre, si es una vivienda, ¿puedo entrar? Sí, puedo entrar. Tengo una maza ahí, tiro la puerta abajo. ¿Cuál es el coste de eso? Si la cosa sale mal, si dentro había un niño y se pone a llorar, si viene la tele, ¿cómo es posible? Y sacan mi cara y entonces son mis hijos los que ven a su papá como un peligroso. ¿Voy a acabar imputado si...? El coste es altísimo. Entonces esto es muy sencillo. Mira, en Estados Unidos, en muchos estados, tienen juzgados de guardia presenciales. Presenciales. Y en España hay que tender a eso. Son las 3 de la mañana. Yuncos, la cota, la malla de que hay están entrando ahora mismo en la calle Pimientos 3, ahora mismo. Y va el guardia civil allí y dice, efectivamente acaban de entrar, pero ya han cerrado la puerta, yo tengo una maza. Coge usted y llama al juez. Y ahora viene el juez, con todas las de la ley, con toda la protección, dice, se dan los elementos del allanamiento, correcto. Se dan los elementos y por lo tanto podemos actuar porque es un delito infraganti, están dentro y esta es una vivienda. Aunque no sea la primera vivienda, es una vivienda que de vez en cuando, los fines de semana, vienen sus dueños. Se da todo, te firma el acta al juez y una vez que yo tenga el acta, cojo maza y tiro puerta abajo. Pero yo ya no asumo el coste de eso. Eso es fundamental. Aquí dejamos en manos del guardia Ramírez y del policía Martínez todo el coste. Y ya no te digo la ocupación, en cosas tan graves como un golpe de Estado, a que al final asumimos el coste de todos los 45 compañeros de Cataluña. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, primero filosofía, primero batalla cultural, y luego medidas concretas, como por ejemplo, que nuestras actuaciones, no es que hay un juez de guardia ya, pero ¿quién despierta a un juez de guardia a las 3 de la mañana para decirle que... ¿Me entiende cuántas veces sucede eso? Yo trabajo desde hace 20 años en la noche. Para despertar a un juez de guardia tiene que ser una cosa gravísima. Entonces, juzgados de guardia presenciales. Esto acaba de suceder. Usted dígame que dentro de la ley, efectivamente aquí se puede entrar. Y yo entro. Y ya está. Y tan sencillo como eso.
prioritario invertir en nuestra administración el elemento coste-recompensa, para que los policías que tenemos que tirar puertas abajo, que tenemos que a veces decidir si utilizamos un arma o no lo utilizamos, al menos tengamos cierta protección, que no hagamos las cosas bien y encima nos fastidien la vida. La palabra confundida con respeto, con tolerancia, que llevamos tanto, yo que soy profesora, todo el día con la tolerancia, dejando a un lado la palabra respeto, es totalmente diferente. Y es lo que estamos llevando. Los políticos de hoy día tenemos que ser tolerantes. Tolerantes es que entren a mi casa y yo les tolere dejar la silla donde quieran, el plato donde quieran, que entren sin que yo abra la puerta. Eso es tolerar. Respeto es que me tienes que respetar a mí mis cosas, mis condiciones, mi país, mi situación. Tú vienes aquí y tienes que aprender a respetar y a participar de hacer grande este país, y yo estás bien acogido. Estás bien acogido. Lo habéis dicho uno de vosotros. España ha sido un país inmigrante toda la vida. Creo que todos los que estamos aquí tenemos un familiar, un amigo, un vecino, con un contrato, unas condiciones y una adaptación al pueblo donde ibas, al país donde ibas. Y nosotros ahora solo pedimos ser tolerantes. Tolerantes que yo, maestra, no puedo poner el portal de Belén en Navidad porque tengo que ser tolerante con todos ellos porque no lo toleran, no lo respetan. Y nosotros, en lugar de decir, oye, pues mira, es que esta es mi casa, pues permitimos eso. Y el silencio, la pasividad que estamos teniendo, el buenismo falso, eso nos ha llevado a todo esto. Y yo les felicito, como hija de guardia que soy, porque me duele, les felicito el gran trabajo. Y pido a todo el partido de Vox, a todos los responsables, que no cambien nunca la palabra tolerancia por respeto. Tenemos que pedir la palabra respeto. Nosotros tenemos que respetar las normas de donde vamos, no tolerar que nos hagan lo que quieran. Yo, maestra de todos los alumnos marroquíes, en algunas clases un español, fijaros cómo estoy. Pues ya les he dicho, la que manda que soy yo, y la que hace las cosas en clase soy yo, que soy la maestra. Soy la maestra. Y no pinto eso porque no quiero, y no escribo eso porque no quiero. Soy de otro sitio. El otro día le dije a un niño, ¿y por qué habéis venido a este país? Mi padre no me da explicaciones, pero esto es una porquería. Literalmente. ¿Cuánto le queda para jubilarse? Entonces, ¿Cuánto le queda? ¿Ya ha llegado a la jubilación? Pues dé gracias de no tener usted ahora 30 años y empezar en la profesión. Si quiere saber cómo están en las escuelas francesas o alemanas, en fin, no. Usted dirá, me gustaría tener 30 años, seguro que lo dice, me gustaría tener 30 años, que todos nos gustaría ser más jóvenes, pero no para su profesión y en el momento que viene, se lo garantizo. Pero muchas gracias por su reflexión. Vamos a dar paso a la última pregunta y cedemos ya la palabra a David. Ojalá fuera la maestra de mis 3 hijos. Bueno, yo quería saber, una pregunta dirigida a Quique, quería saber si tenéis datos o conocéis algún tipo de relación entre el islamismo y el narcotráfico. Islamismo y narcotráfico. Sí, hay bastante relación y hay componentes que nos dicen que la relación es estrecha. Por ejemplo, mira, hay grupos en la zona del Sahel, grupos terroristas, de los cuales se ha llegado a acuñar el término narcoislamismo, que se dedican a traficar con droga, ¿no? En concreto con una sustancia que se llama Captagon, que es una metanfetamina con anfetamina y cafeína, que es la que utilizan los yihadistas, los mujahidines y los soldados sobre todo lo han utilizado en las últimas guerras de ISIS, del Estado Islámico,
porque es un inhibidor del miedo, es algo que bueno, pues les da esa valentía para afrontar hechos como los de autoinmolarse, por ejemplo. Pero no solamente la utilizan como uso personal, sino que la utilizan también para traficar. Hace unos años hay una ruta, porque el mayor productor de esta droga sintética es Siria, se produce en Siria. Hicieron un alijo en la ruta que iba de Siria a Libia y se dirigía hacia Italia, de 11,5 millones aproximadamente de pastillas de Captagon. Entonces, la relación es estrecha. Aparte de esto, está todo el menudeo de hachís que se utiliza para muchas veces autofinanciarse estas minicélulas yihadistas que hay en determinados países. Y bueno, tenemos aquí en España un ejemplo que es bastante importante, y es el trueque entre dinamita y droga que se produjo para realizar los atentados del 11M. O sea que el tráfico, o sea, la relación de tráfico de drogas y yihadismo está ahí, existe. Pues ya para terminar vamos a escuchar unas palabras que nos va a facilitar David y para terminar, como siempre, al final del acto escucharemos todos el himno de España. Buenos días a todos. Es para mí un honor dirigiros unas palabras para clausurar esta magnífica conferencia. Y en primer lugar quiero agradecer y felicitar a Enrique, a Samuel y a Josema por la excelente conferencia que han realizado y por todos los conocimientos que nos han transmitido. También agradecer a todas las personas que han hecho posible que hoy hayamos podido compartir aquí en Juncos esta jornada. A los concejales de Vox en la Corporación Municipal y a los responsables y a los equipos de organización y de afiliación. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su asistencia. Y a los que les quiero transmitir lo siguiente. Sin seguridad no hay libertad. Fíjense qué frase tan sencilla. Sin seguridad no hay libertad. Hay que poner todos los medios posibles a favor y a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero es que los políticos tenemos que velar porque se cumpla la ley. Y si hay algo que no se recoge en la ley y que está sucediendo, tenemos que trabajar rápidamente para legislarlo. Ese es el trabajo de los políticos. Y no se está haciendo. Y hoy especialmente quiero poner en valor a Samuel y a Josema por su valentía en dar luz a la realidad que se vive en las calles de nuestro país, por aportar sus conocimientos y su experiencia y por luchar para que las administraciones y el Gobierno actúen para preservar la seguridad de todos los ciudadanos. Y es que para solucionar los problemas lo primero que hay que hacer es reconocerlos y no ocultarlos, que es lo que están haciendo. Y la realidad que estamos viviendo todos es que cada año aumenta la inseguridad en nuestras calles. Aunque Marlaska difunda que la criminalidad desciende y nos quiera contar todas esas mentiras, lo que estamos viviendo todos a diario es justo lo contrario. La realidad que todos vemos en el día a día es que hace unos años nuestros hijos podían jugar solos en el parque. Y hoy no estamos tranquilos ni siquiera acompañándoles. El otro día un guardia civil me decía: David, no tiene nada que ver ni los delincuentes ni los delitos de hace unos años con los de hoy en día. Y eso es lo que nos han transmitido Samuel y Josema hoy. Nos estamos enfrentando a algo muy diferente, que ya está aquí y que va a ir en aumento y que no se pone solución. Porque lo grave de todo esto es que los políticos del bipartidismo actual, tanto Partido Popular como Partido Socialista, en lugar de redactar las leyes para proteger a los ciudadanos, hacen exactamente lo contrario. Estamos viendo continuamente
cómo legislan en beneficio de agresores, de maltratadores, de violadores, de malversadores y de sediciosos. En los últimos tiempos estamos asistiendo a cómo por chapuzas legislativas y modificaciones a medida están saliendo a la calle con reducciones de condenas delincuentes que han sido condenados y otros que van a salir. La inseguridad jurídica se está poniendo en riesgo la seguridad del presente y del futuro de todas nuestras familias, a lo que hay que añadir las carencias de efectivos con las que trabajan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, la falta de efectivos en comisarías y en departamentos. Y ante todo ello, desde Vox, nuestro compromiso es firme con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Somos conscientes de vuestras necesidades, que son las necesidades de todos nosotros, para garantizar la seguridad ciudadana, combatir la criminalidad y que las leyes sirvan realmente para proteger a las víctimas y no a quien comete los delitos. Las leyes deben estar para proteger a las personas y a las propiedades. Y estamos viendo cómo la ocupación está generando inseguridad, delincuencia y alteración de la convivencia. Todos nosotros tenemos claro que la ocupación es un gran problema. Parece ser que los políticos que gobiernan actualmente no lo ven o no lo quieren ver. Y sobre todo en ciertas zonas, como en la Sagra, donde estamos hoy, y en pueblos cercanos. La próxima semana hay una manifestación en Escalona, con ya ocupación estacional, ocupación de vacaciones. O sea, es que esto no tiene límite, esto va a más, porque como bien decían los conferenciantes, no se está poniendo remedio a los pequeños delitos, y eso hace que se vaya aumentando a más. Muchos vecinos tienen el temor de que su casa sea ocupada o están ya padeciendo amenazas y coacciones de las viviendas cercanas. Y es que esta situación, lejos de resolverse, no se está dando ninguna solución, no se está haciendo por aplicarse la ley y está haciendo que ocupas que llevan ya 3 o 4 años incluso ocupando una vivienda y cuando ya por fin se los consigue desalojar, vuelvan a ocupar otra vivienda. Los ocupas solo ya se plantean esta forma de vida, volver a ocupar. Y cualquier día nos puede tocar a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, si no se pone remedio. Desde Vox llevamos años alertando de la creciente situación de inseguridad que viven muchos pueblos y barrios provocada por la política de puertas abiertas del gobierno y de organizaciones internacionales que luego no son los que sufren las consecuencias. Son los españoles los que estamos perdiendo la libertad y los que vemos cómo nuestros barrios se van degradando como consecuencia de esa inmigración ilegal. Desde Vox vamos a reforzar la seguridad con más y mejores recursos para los efectivos policiales y una mayor coordinación de los cuerpos de seguridad para combatir el tráfico de drogas, los hurtos o las agresiones sexuales. Y daremos prioridad a proteger a las personas y a las propiedades para terminar con esa ocupación. Eliminaremos la posibilidad de que ocupas o inmigrantes ilegales puedan empadronarse de pleno derecho en el municipio y acceder a las ayudas, porque se les está dando encima todos los recursos que deberían estar para quien realmente lo necesita y cumple la ley. Pero en lugar de eso, los políticos que gobiernan están destinando todos los recursos para quien la infringe. Respecto a la inmigración y multiculturalismo, defendemos una inmigración legal. Hoy lo hemos escuchado de varias personas de vosotros, que España ha sido un país de inmigrantes. Pero respetábamos la cultura del país que nos acogía. Eso no se está haciendo aquí en España. Exigimos que la expulsión de los inmigrantes que han entrado de manera ilegal y que cometan delitos graves, o que hacen del delito una forma de vida y entran y salen en las cárceles de España. Nos han arrojado cifras demoledoras, incluso de repatriaciones de solo 1 de cada 10.
1 de cada 10, nada menos. Eso es lo que estamos teniendo aquí en España. Y el modelo multicultural, impulsado por las élites políticas y que ya se ha aprobado en otros países, ha fracasado. Nos lo han alertado, nos lo están contando expertos sobre ello. Y estamos viendo cómo los políticos que gobiernan están dispuestos a permitir que se vuelva a fracasar aquí en España. Con mis palabras quiero finalizar y agradecer a todos los miembros del Cuerpo Nacional de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local, y destacar la labor fundamental que realizan en el día a día al servicio de la sociedad. Igual que al servicio de la sociedad debemos estar los ciudadanos, para proteger y dar respuesta a todo aquello que no funciona. Muchas gracias, Samuel, Josema, Enrique. Un fuerte aplauso para vosotros por ser tan valientes. Pues si queréis nos ponemos de pie y hacemos el himno.